Si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestro episodio del día de hoy de Atípico Fitness Podcast, nuestro segundo episodio del año. El cuerpo no solo entrena, también recuerda, habla y resiste. Porque cada movimiento forma parte de una trayectoria corporal, un recorrido donde la experiencia se encarna y toma sentido. pero sin dejar de lado la dimensión colectiva de la corporalidad. Aquí cuestionamos los estereotipos y exploramos nuevas maneras de habitar el cuerpo. Este no es el típico podcast que habla sobre el típico fitness. Somos Karina Minuti Y San Valle, Y esto es Atípico Fitness, donde el cuerpo se piensa, se siente y se transforma. Hola Sand, hola Rafa, ya te saludo porque, como lo he dicho antes, me incomoda ver al invitado y hablar como si no estuviera aquí. Sam no me va a permitir mentir, le mandé una captura la vez pasada y le dije que este fue el podcast que más escuché en el 2025, así que ya todo por ahí los avisos de antes de decir, bueno, mira, vamos a empezar así el podcast con un saludo a todos, ya me lo sabía porque ya escuché varios capítulos. Nada, me encanta lo que hacen, así que nada, muy agradecido porque me hayan tenido en cuenta y bueno, muy contento de poder formar parte de esto. Y muchas felicidades por la segunda temporada también, que hayan llegado a hacer esto también. gracias Rafa. La verdad es que para mí es muy satisfactorio tenerte, sobre todo por las charlas que ya hemos tenido nosotros anteriormente y que, bueno, ya lo veníamos compartiendo con Cari antes de comenzar a grabar. Para mí ha sido muy enriquecedor también conocer tus puntos de vista, saber que no solamente eres un coach, no solamente eres un preparador, sino que hay mucho más en esos procesos cognitivos y en esa cosmovisión tuya, y por eso es que te quisimos invitar, sobre todo para hablar de los discursos hegemónicos en el fitness, desde la línea del cuerpo, las creencias y la cultura del rendimiento, ¿no? Y bueno, para nosotras era importante justo también traer o dar cuenta de que los ideales corporales no se construyen de manera individual, aislada o fuera del mundo, de manera espontánea, sino más bien se producen y reproducen a través de los discursos sociales, ¿no? Y estos los vemos que van circulando en nuestro día a día, sobre todo potencializándose a través de las redes sociodigitales, ¿no? Los medios digitales o también los espacios, en este caso fitness o en los gimnasios, por ejemplo, en las conversaciones de nuestro día a día. Y estos discursos se van consolidando también a través de estereotipos corporales. Cari y yo hablábamos contigo de, bueno, que nos interesaba saber tú cómo lo vives siendo hombre, ¿no? En estos campos en donde la masculinidad está, al parecer, como en un constante reto, ¿no? Para comprobar que somos masculinos, que somos hombres, que podemos tener estos valores de masculinidad, etcétera. Entonces, Tú como atleta, porque también eres atleta, tú como coach, ¿con qué creencias, estereotipos o con qué mandatos te has encontrado? Muchos temitas y la verdad que te agradezco que arranque con una pregunta directamente. A ver, particularmente creo que podemos estar todos de acuerdo cuando hablamos de que cuando se piensa hoy en día en el fitness, lo primero que se piensa es en la ganancia de músculo, la pérdida de grasa, ¿no? Que si un poquito nos vamos a lo técnico, es básicamente hablar de culturismo. Ya partiendo desde esa base, creo que ya podemos hablar de que el culturismo es lo hegemónico, ¿no? O sea, y a ver, haciendo un poquito la creación, es decir, lo que está vigente, más vigente y presente y lo dominante en lo que es el espacio fitness, ¿verdad? Entonces, tendremos que plantearnos la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué es que se da eso? Y vos el otro día hablabas, que lo hemos debatido un poquitito por mensaje de Instagram, me acuerdo, acerca de esta resignificación, un poquito de que decía Pierre Bourdieu cuando hablaba de los capitales, de distintos tipos de capitales y este capital corporal, ¿no? Hoy en día creo que se ve mucho el cuerpo como una forma de capital, como algo a lo cual se le otorga un cierto valor y dentro de ese valor es sí o sí el cuerpo que es musculoso y es el cuerpo que es magro y el cuerpo que es delgado en algunos casos, ¿sí? Y a eso después se lo termina asociando a un cuerpo que es bueno, entre comillas, ¿no? Moralmente correcto, un cuerpo sano, un cuerpo sin importar cómo he llegado a esos puntos. Me encontró gente
que quiere a través de llegar a vivir ese culturismo, ¿sí? Yéndose un poquito más técnico, quizás sin decir de culturismo, pero viviendo esa cuestión de modificar su cuerpo, a cualquier práctica que haga falta para llegar a eso, ¿sí? Desde el uso de sustancias como esteroides, desde el uso de distintas prácticas, ¿sí? Que tienden a, no sé, llevarte a un trastorno alimenticio. Más que nada creo que me he encontrado eso. Em, por eso creo que eso también creo que era muy importante hablar sobre el tema del pensamiento crítico, y si querés lo podemos hablar después un poquitito, pero más que nada eso, me he encontrado eh, con mucha gente tratando de encajar en esos estándares, en esa hegemonía. A veces lo usamos como sinónimos y para términos de hoy en día funciona fitness y culturismo, ¿no? Pero si nos vamos a los orígenes son distintos, ¿no? Porque el culturismo es anterior al fitness y también tiene una trayectoria muy masculinizada, cosa que no ocurre con el fitness precisamente, ¿no? Em, sí está generalizada porque hay diferencias de género en el fitness, sin embargo, se pensó ya desde el neoliberalismo del momento como una manera de incluir a las mujeres en la actividad física para vender más. El Mm. culturismo tiene sus raíces mucho más anteriores, ¿no? Em, que no es precisamente el culturismo que conocemos hoy en día, pero que de alguna manera sí determina la relación que el hombre ha establecido con su corporalidad, ¿no? Y también algo que a veces se pierde de vista y que a lo mejor es importante destacar es que aunque hoy en día asociamos que el cuerpo musculoso pertenece como a esta idea hegemónica de lo masculino, que sería el hombre heterosexual, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta visión muy cuadrada de lo que es la masculinidad, pues originalmente en los gimnasios no era así. Originalmente eran espacios homosexualizados, homosexual, o sea, había mucho homosexual en los gimnasios, ¿no? Perdón, no lo supe decir bien. Eh, pero justo porque era una manera de mostrar resistencia y un poco de apropiarse de esa idea que se tenía del cuerpo masculino, ¿no? Entonces hemos visto cómo esta evolución se ha dado en estos últimos tiempos, ¿no? Y cómo hoy en día pareciera que este cuerpo de gym bro, es como el estándar de lo masculino, pero atravesado por distintas etapas, ¿no? Entonces eso es importante cuando hablamos de cómo se construye la corporalidad en los gimnasios también, porque hay muchos ideales, hay muchos simbolismos que digamos funcionan de manera simultánea y que se van entrelazando. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos adentráramos más a esta cuestión de cómo el neoliberalismo ha venido a modificar nuestra relación con el cuerpo, ¿no? A potenciar ciertas prácticas como hoy en día es el fitness, ¿no? Que se ha masificado y cómo a través de las redes sociales, como se venía diciendo, es como el espacio ideal para esto, ¿no? Cómo se vive en redes sociales este planteamiento de que ser fit es una manera también de autocontrol, de rendimiento, de autorreafirmación y también de creación de uno mismo, ¿no? Acá me gustaría recomendar un video, está en inglés, pero me parece un ensayo como bastante interesante. Se llama How to Radicalize a Normie, ¿sí? Cómo radicalizar un normie. Básicamente habla mucho y desglosa este proceso de cómo alguien se radicaliza hacia ideas de la derecha, ¿sí? De la ultraderecha y el famoso Red Pill y demás, ¿sí? Y asimismo también hay creadores de contenido, todos en inglés, la verdad, ahora no me acuerdo mucho el usuario, si no me equivoco es jm.kinetics, pero que habla acerca de esta pipeline, este embudo de cómo entra alguien a través del fitness a estas ideas de la derecha, ¿no? Y creo que resulta bastante interesante detenerse un poquitito a ver un poco sobre esto, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son las personas que terminan cayendo, ¿sí? En ciertos discursos que los pueden llevar a radicalizarse, ¿sí? Y acá voy a hablar con experiencia de causa, ya ustedes lo saben, pero lo voy a tocar un poquitito adelante porque digo experiencia de causa. Pero, ¿quiénes son las personas que generalmente caen en estos discursos más radicalizados y demás? Son las personas que por ahí se sienten un poco más marginalizadas por algún lado, ya sea por un aspecto micro, es decir, en algún grupo o con sus pares y demás, generalmente en la escuela, en la familia, además, o
en un ambiente ya más macro, o sea, por cuestiones más sociales, ¿no? Entonces, eh, si esa persona en un determinado momento de transición en su vida, en un determinado momento de mucha vulnerabilidad, en un momento de lo que sea, de repente está buscando un consuelo para esas problemáticas que está sintiendo y demás, y se empieza a encontrar con estas ideas, ¿sí? Que a priori parecen bastante inofensivas porque entran desde el lado del, che, para sentirte mejor, empezá a entrenar, empezá a hacerte más fuerte, si te ves más musculoso, vas a ser más fuerte y no te van a pasar por encima, vas a poder tener un cierto grado de poder y control. Y ahí creo que está la clave, hablar de no esta cuestión de disciplina, que muchas veces se habla de disciplina, sino que se habla de dominación en realidad. Pero, pero creo que ese es el primer punto, que se habla desde el fitness es un espacio, la actividad física, el cuidarse entre muchas comillas, ¿no? Para entrar a ese tipo de ideas, ¿sí? Ese tipo de ideas que al final eh, terminan beneficiando a un sistema, ¿sí? Que se nutre de poder venderle cosas a un individuo, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que me metía en esto, porque me resultó interesante, me resultó que ahora voy a poder tener más fuerza, más poder, todo, pero me están alejando de comunidades porque el neoliberalismo al final, una de sus características es el individualismo. Me están diciendo que yo puedo conseguir de todo por mí mismo, me tengo que alejar de los grupos y demás, cuando sabemos que la sociedad no funciona de esa manera, por más que te quieran hacer creer de esa manera, y nada, al final el fitness puede ser una puerta de entrada muy grande para vender este tipo de cosas, ¿sí? Y más que el fitness, los cuerpos hegemónicos, es decir, normalizados, ¿no? Los cuerpos fitness, que se le llama, y esto se va generalizando, y justo en esos cuerpos se inscriben ciertos estereotipos, ¿no? Y esos estereotipos se inscriben en hegemonías, es decir, en estos sistemas de significados dominantes que responden a relaciones de poder de manera específica y contextual, ¿no? Pero que se van presentando como si fueran la norma, lo natural, lo ideal, lo deseable, de hecho, ¿no? Y en el campo justo del fitness, que es lo que nos atañe en este episodio, particularmente tal vez en el culturismo, como decía Cari, no es lo mismo, pero sí va bastante relacionado. Podríamos decir que esta hegemonía corporal va privilegiando ciertos cuerpos, ciertas prácticas, ciertos valores, ciertos modos de vida, el estilo de vida fit, ¿no? O la vida fitness, por ejemplo, incluso invisibiliza ciertas formas de vivir el fitness de manera distinta, ¿no? Y legitima otras formas de vivir que justo están en esta jerarquía y que se presentan, como lo decía ya, ¿no? Como deseable por este cuerpo hegemónico como un modelo corporal dominante que es la regla, la norma o lo que se presenta como, ajá, como ese ideal, ¿no? Y funciona como referencia para valorar y jerarquizar unos cuerpos sobre otros. Ahora, yo me di a la tarea también de investigar sobre los estereotipos, porque aquí hablamos de estereotipos, hablamos de hegemonía, y no hemos dicho claramente qué es. Si bien esta hegemonía podríamos meternos con las definiciones de Gramsci, etcétera, pero creo que eso no es como, no sería muy entretenido para las personas que nos están escuchando. Podríamos dejarlo eso, ¿no? La hegemonía, un sistema de significados dominantes que es contextual y responde a relaciones de poder específicas. Y los estereotipos, hay un investigador llamado Gordon Allport y él tiene un libro que se llama La naturalización de los prejuicios, algo de esto, desde 1954, y él ahí escribe y describe lo que es un estereotipo y también lo que es un prejuicio, ¿no? Y escribe que un estereotipo es una generalización cognitiva rígida que pertenece al nivel cognitivo del prejuicio, justo y que es socialmente aprendida y que se aplica de manera automática a miembros de diferentes grupos, ¿no? O sea, es una creencia exagerada, generalizada, asociada a una categoría que funciona también como un modelo de justificación ante ciertas conductas.
y surge como una necesidad humana para ordenar la realidad social desde esta perspectiva y aunque no es patológico, sí puede ser problemático para el entendimiento y la comprensión de los demás, porque justo simplifica el mundo social y se transmite culturalmente. Ahora, como creencia generalizadora, sí que puede afectarnos, por ejemplo, en la manera en la que nosotros vamos percibiendo esta realidad, describiendo y también normalizando. Creo que en el fitness tenemos bastantes prejuicios y muchos estereotipos de qué es lo, el deber hacer, ¿no? Y en esta parte, y ya entrando un poquito más en el tema contigo, Rafa, en la parte de la hombría, ¿no? Demostrar la hombría, demostrar la masculinidad, demostrarte que realmente eres un hombre culturista o fitness, como se le llame actualmente, que puede entrar en esos marcos de modelos hegemónicos, pues sí tienes que tener ciertas, ¿qué podría decir yo? Como ciertas presiones, ¿no? Sociales. No sé Mm. si tú lo vives así, con estas presiones sociales o por cumplir esos ideales o esos mandatos de corporalidad, de masculinidad hegemónica. Em, bueno, algo que un poquito ligándolo con esto que hablabas acerca de la hegemonía y demás, algo que creo que se utiliza mucho para poder sostener a los discursos hegemónicos, ya voy a contestarte directamente porque es esto, es el tema de hablar del sentido común, entre comillas, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es el sentido, es sentido común, que una persona tiene que verse de determinada manera o tiene que actuar de determinada manera porque es lo, entre comillas, natural, ¿sí? Y acá apelamos a distintas falacias todo el tiempo, ¿no? Dicho eso, entonces mucha gente termina defendiendo el discurso de que la única forma natural de ver el fitness es a través de lo que se conoce como el culturismo, y viviendo solamente desde la forma de hacerte más grande a cualquier costa, bajar el porcentaje de grasa a cualquier costa, y encima hacerlo de determinada manera, comiendo siempre de esta manera, y si no lo haces, no sos una persona disciplinada y no sos una persona también buena, porque dentro de eso está asociada una moralidad también al tipo de cuerpo que hay. Entonces, sí, la presión está, la presión como persona, como individuo está. Creo que es también distinta entre hombres y mujeres, pero también no me parece correcto cuando una persona solamente dice, no, solamente las mujeres tienen esa presión. No, creo que es distinta. También me parece que es difícil cuantificarlo también, ¿no? Porque creo que son distintas las formas en las que se aborda. Pero, pero acá resulta muy importante, mira, por ejemplo, recién hablaba Cari de este tema de cómo son espacios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo los gimnasios y cómo ha ido evolucionando la gente que está ahí, la forma de relacionarse con ellos y todo. Al final, no podemos entender al tema de, y esto lo hemos hablado mil veces con vos, Sant, pero no podemos entender al tema de modificar el cuerpo, ¿sí? Si no es desde un aspecto de perspectiva de género. Y cuando uno habla de perspectiva de género, muchas veces está asociado a esta idea de eh, está reservado para gente trans o está reservado para gente homosexual. Y no, realmente, si yo me han dicho toda la vida que un hombre se ve como un Max Steel, o como un He-Man, o a día de hoy que son creo la mayor referencia, los personajes de anime, un Goku, un All Might, lo que sea, no me voy a poner muy otaku acá. Pero si siempre se ha visto que los hombres se ven de determinada manera y eso remarca la masculinidad, y yo, más allá de mi orientación sexual, siendo un varón cis hetero, voy y no me siento hombre porque soy más delgado, porque no tengo tanta masa muscular o porque no se me ven los abdominales y demás, estoy cayendo en estas presiones, digamos, y en estos discursos. Y cuando termino haciendo lo que sea para encuadrar en ese tipo de cuerpo, para poder cumplir con esos estándares que alguien me ha puesto ese deseo por ese tipo de cuerpo, por esa apariencia, estoy cediendo esa presión también.
Sí, que a ver, nadie está exento de estar influenciado, ¿no? Por el afuera, por lo que dicta la sociedad. Sí, podemos ser críticos de esto. Al final lo hablaba el concepto de hábitos, ¿no? Pero podemos ser críticos de todos estos discursos y estos mandatos, pero no por eso vamos a estar 100% exentos. Entonces, no me parece tampoco echarle la culpa a alguien o señalar con el dedo y decirle, estás mal por decir esto. Yo mismo me lo he planteado mucho porque yo me relaciono mucho con el culturismo. De hecho, trabajo con WNBF a día de hoy. Entonces, que para que no sepan, es la Federación de Culturismo Natural más grande que hay, y la sede de Argentina. Y yo me he planteado, ¿por qué si sé todas estas cosas y sé que mi deseo no viene por ahí desde un lado muy natural? Porque quizás nacía en alguna comunidad aborigen y mi deseo por un tipo de cuerpo es distinto. Hay otras culturas que quizás eh, ven más valor en un cuerpo más delgado o en un cuerpo con más grasa o en un cuerpo, nada, que quizás no sea el más fuerte, pero capaz el más rápido. Entonces, ¿por qué si yo sé que particularmente por la sociedad en la que vivo y por las ideas que me han ido moldeando, yo encuentro mucho más valor o me encuentro más afín a lo que es este tipo de físicos? ¿Sí? Porque sí lo sé, porque él lo sigo deseando. Y bueno, porque somos humanos, somos contradicción también, y saberlo no te hace estar exento de eso. Pero creo que está bueno tener esa crítica para que al abordarla a las cosas, lo haga uno desde un lugar un poquito más sano, que al final esos son los grises de los que uno debería hablar. Un poquito antes de que arranque el episodio hablábamos de productividad y cómo uno por ahí se queja, o pone la crítica, ¿no? De cómo hacer, de que bueno, que uno siempre está ocupado y que debería tratar de estar un poquito más tranquilo y demás, de darse tiempo a vivir. Y sin embargo, hay veces que uno está en esa espiral, ¿no? Pero no es tanto, uno no tiene que atender tanto a la forma, sino a la función. Y acá algún psicólogo conductista seguramente me dará derecha en esto, que si está escuchando el episodio, pero no es tanto lo que hacemos, sino el porqué detrás de lo que hacemos. No es tanto el contar calorías, es por qué estás contando calorías, bajo qué premisa. No es tanto el cambiar el cuerpo. Hay un discurso que no me gusta mucho, que es el de no, bueno, como vos sabés que hay una presión por ser delgado, si estás buscando cambiar tu cuerpo, estás cediendo ante eso y listo, entonces no lo cambies. Bueno, pero ¿por qué te deberías meter vos también con mi autonomía corporal? No lo hacemos o sea, sabemos y está más visto esto y lo habíamos hablado en el podcast cuando viniste el mío, San, hace ya un añito, pero habíamos hablado de esto eh, de que por ahí no se le dice eso a una persona trans, por ejemplo, uno no le suele decir nada respecto a sus ganas de modificar su cuerpo. ¿Por qué lo haríamos entonces con una persona que, nada, de repente sabe que quiere ser más delgada, o quiere ser más musculosa, o quiere verse de determinada manera si es su autonomía corporal también? Nada, eso simplemente como para aclarar esto de nada, de no señalar con el dedo, ¿no? Pero sí, las presiones están, o sea, volviendo un poquito al principio, las presiones están, seas hombre, seas mujer, son distintas, creo, pero sí, sí, definitivamente están. Eh, y nada, y particularmente eh, creo que hay mucho por cómo está configurada la sociedad, mucho, de nuevo, este valor asociado a el determinado tipo de cuerpo que uno tiene. Entonces, como hombre, no te puedes permitir no tener ese tipo de cuerpo o ese es el discurso que te dicen. ¿Sí? No te puedes permitir no ser el más fuerte, porque ni siquiera ser fuerte es el más fuerte por una cuestión que tenés que competir con el de la par, tenés que estar, entonces siempre está esa presión y por más que uno no trate de no caer en esa, sabe que se mueven círculos en el gimnasio ya por el mero hecho de ir donde siempre hay esa cosa competitiva, donde siempre se te está poniendo ese valor, donde incluso, fíjate vos, que hoy en día hay muchos reels de gente que le corta una relación y su primera reacción es ir al gimnasio.
No es ir al psicólogo a ver por qué salió mal la relación. No, tengo que ser más fuerte, porque eso me hace más hombre y me siento menos hombre porque me han dejado. Porque ¿cómo me va a dejar cómo me va a dejar una pareja si yo, ¿qué me está diciendo? ¿Que soy un hombre inferior entonces? A veces perdemos de vista que justo las hegemonías son contingentes, ¿no? Y están situadas históricamente también. O sea, lo que hoy consideramos como un cuerpo hegemónico no siempre ha sido así y también geográficamente cambia, ¿no? Como lo Bien, decías. Em, Incluso no solamente geográficamente, sino que también está atravesado por cuestiones de clase social, o sea, todo eso ya lo veíamos con Bourdieu, ¿no? No todos, no en todos los estratos se tiene el mismo ideal hegemónico, si bien estamos influenciados por ello también. O sea, no se puede negar que hay una influencia y que de alguna manera la hegemonía justo lo que hace es querer permear y abarcar absolutamente todo, ¿no? Pero siempre va a haber resistencias y también eh, cuestiones materiales que impiden que uno pueda obtener el cuerpo hegemónico, ¿no? Entonces también mm, eso va modificando la relación con el propio cuerpo, ¿no? Las vivencias materiales, cosa que a veces dejamos de lado. Em, y me parece también súper importante esto que mencionas, llevándolo hacia el ámbito de nosotros como entrenadores o como profesionales de la salud, del entrenamiento y demás. Em, Obviamente no se trata de decirle a la gente como estás equivocada, este ideal que tienes del cuerpo es erróneo porque mira y viene de aquí el neoliberalismo y, o sea, no se trata de culpabilizar más de lo que de por sí ya estamos culpabilizándonos, ¿no? De manera personal todos por decir es que no alcanzo este cuerpo ideal, algo está mal en mí, ¿no? Como bien lo decías, algo moral. Sin embargo, creo que a veces ese poder que tenemos, porque de alguna manera es un poder, se puede utilizar de una manera quizá más positiva. Y aquí me gusta también citar un poco a Foucault, porque él decía, sí, el poder reprime, rechaza, de alguna manera también excluye, pero también el poder produce, ¿no? O sea, es parte fundamental. ¿Produce qué? Masculinidades, feminidades, produce lo que sea. Pero en esa producción hay muchas maneras de producir algo, ¿no? Y por eso es importante ir a ese por qué que tú decías. Por qué quiero producir este cuerpo en mí, ¿no? Y entonces la relación con esa producción también cambia, porque no es de rechazo hacia otro cuerpo, sino es como el enfoque en qué yo sí puedo hacer con lo que tengo aquí. Entonces ahí se abre una pregunta importante, un espacio importante de reflexión para los coaches, nosotros, de qué manera podemos ayudar a las personas, acompañar a las personas a que produzcan cuerpos, ¿no? Yo sé que la palabra producción puede sonar mal, pero lo digo en términos de lo que puedes hacer con lo que hay, ¿no? No tanto de capitalismo y demás. Este, eh, con los que se sientan más cómodos, sin una presión externa, digamos, ¿no? O sea, como más en consonancia con otros factores que no tienen que ver tanto con estos estereotipos, esta estetización absoluta del entrenamiento y de las prácticas corporales, ¿no? Y de la alimentación y del sueño y de absolutamente todo. Entonces, la pregunta directa sería, ¿tú cómo manejas eso con las personas que acompañas? Porque dices, bueno, yo ya tengo todo este conocimiento, pero ¿qué hago con esto? Voy a seguir reproduciendo lo que yo sé que tiene sus problematizaciones o lo que hay que matizar, o voy a buscar una manera de también transmitir esta información de alguna manera, no sé, esa es la pregunta. O sea, ¿qué haces ujú. con esta información y cómo la traduces o cómo acompañas a la gente, ¿no? Porque este es un tema que, por ejemplo, lo hablamos mucho con Isa, Charot para Isa, eh, y que hablamos un poco de cuál es el rol como entrenador, ¿no? Y, y que un poco me molesta un poco el panorama a día de hoy, sinceramente, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, si será mi algoritmo, si será Argentina, pero muchas veces entras a lo que es redes sociales y demás y empezás a ver, bueno, estos coach, ¿no? Estos entrenadores que se dedican a siempre cambios físicos, así es, el nicho es cambios físicos en un determinado tiempo que suele ser muy corto, de forma masiva, con su método TACA, ¿sí? Con algún nombre,
que después encima siempre enseñan otros coaches, o sea, es el modelo que termina siendo como medio un esquema Ponzi, ¿no? Y que te das cuenta de que se hacen llamar a entrenadores, pero realmente siempre están reproduciendo por ahí unas mismas frases muy parecidas de solamente trabajo con gente comprometida, o si no conseguiste esto es culpa tuya. Yo me pregunto, ¿no? Y reflexionaba sobre esto. ¿Qué es trabajar con gente comprometida solamente? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Solamente das una rutina y das macros. Entonces, y sabes hacer algo más, o sea, me sorprende mucho porque cuando empezás a estudiar sobre otros tipos de entrenamiento, cuando te vas un poquito, no sé, simplemente vamos un pasito más adelante de lo que sería el culturismo moderno y vamos al powerlifting. O sea, es muy parecido, solamente le vamos a sumar un poquito más de foco en los tres básicos, ¿no? Tenés bloques dedicados a lo que es la hipertrofia, pero es como una cosa como decir, bueno, hay bloques dedicados a la hipertrofia y bloques dedicados a la fuerza, al desarrollo de volumen, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera es lo más complejo el hecho de decir que voy a ganar masa muscular, y solamente te enfocas en ese, ganar masa muscular, ¿viste? Sin por ahí ni siquiera irte a lo profundo y demás. Y ni siquiera querés hacer el trabajo de ayudar a esa persona a conseguir ese cambio de mentalidad o informarte un poco más. ¿Qué pasa si esta persona con la que tratás es neurodivergente? ¿Qué pasa si esta persona tiene lesiones? ¿Qué pasa si esta persona tiene un problema de salud? ¿Qué pasa si es una persona trans? ¿Qué pasa si es un principiante total, que no tiene cero movilidad, que no puede hacer ninguna máquina, que tiene una tolerancia al dolor y a la frustración muy baja, que tiene TDAH? Podría poner mil millones de ejemplos. ¿Cómo la coachás? ¿Sabes hacer ese tipo de cosas? O sea, creo que ahí está el trabajo del entrenador. Yo he tenido asesorados que no, con los que he estado meses a veces y que no han ido a entrenar en esos meses y hemos seguido hablando casi todos los días. No han ido al gimnasio, no han pisado el gimnasio, pero hemos hecho un trabajo ahí en otras cosas, en otras áreas, y hasta que han podido hacerlo y hoy en día sostienen el entrenamiento y una cosa. Y si yo tuviera que decir, no, 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 si no me venís desde el principio sabiendo contar macros, sabiendo. Entonces, ¿realmente cuál es mi trabajo entonces? ¿No? O realmente me llamo entrenador, yo creo que es como una cosa medio rara, ¿no? Y medio capitalista y medio oportunista también, y que se escuda un poco en esto de el nicho, ¿no? De siempre me tengo que dedicar a un nicho como si fuera una especialidad y realmente es como si fuera una especialidad médica y solamente me tomo 3 minutos de decir, ah, bueno, trabajar con empresarios ocupados es lo que más plata da. Listo, mi nicho. Bueno, eso como primera parte. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo esto con asesorados? Primero, mucha charla, mucho diálogo. Me parece fundamental ser lo más transparente posible. A mí me pasa que por distintos motivos he tenido que ir a médicos a lo largo de mi vida. Siempre que he tenido un médico que no me explicaba mínimamente el porqué de ciertas cosas, no quería volver. Y a día de hoy, una de las mejores cosas que he tenido en mi proceso terapéutico, por ejemplo, con mi psicóloga, es que desde el día uno siempre fue muy transparente en el porqué de las cosas. Y nunca se ha puesto en una situación de superioridad respecto a mí. Entonces me parece que el vínculo profesional no tiene por qué ser distante necesariamente. Entonces me parece que eso está bastante bueno, porque también está esto del entrenador hoy en día que maneja un Ferrari, ¿no? Como si fuera que somos coach de todo, y que tenemos que ser como unos entes súper exitosos y poderosos y todo, y no me parece. Me parece que simplemente soy un fulano más, que me gusta mucho el Final Fantasy, me gusta mucho la pizza y levantar pesos y demás. Entonces podemos hablar, te voy a mandar mil millones de stickers y te voy a ayudar en eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, la comunicación y la transparencia me parecen muy importantes. Otra cosa que me parece muy importante es darle una valoración, sí, estaría bien dicha la palabra, una valoración al cuerpo fuera de lo que es la estética, ¿sí? Em, así dos cosas de particulares mías. Bueno, por ejemplo, este año empecé,
en realidad, ya a finales del año pasado me venía sintiendo un poco saturado, es la palabra del entrenamiento, de ir al gimnasio. No quería ir. Y es algo que era nuevo para mí porque ya hacía muchísimos años que iba, entrenaba y la verdad muy bien. Y venía de una definición muy exitosa, preparándome para competir probablemente en 2026 en culturismo y debutar. Y wow, qué emoción. Y no quería saber nada con el gimnasio. Y llegué a la conclusión de que tanto foco puesto en las pequeñas mejoras, que si la balanza cambiaba un par de gramos, que si yo me dormía un poquito más, un poco menos con ciertos datos, me estaba volviendo un poquito loco. O sea, de pensar, pero es tan ligero el progreso y mi único foco es algo que va a pasar dentro de varios años, que a mí particularmente no me era muy sostenible. Y yo sé que para mucha gente sí, pero para mí no tanto. Entonces dije, bueno, voy a ponerme como un enfoque secundario, voy a tratar de entrenar para meterme en una competición de powerlifting. Ah, sí. Y empecé a meterle al power y después dije, esto está muy bueno, me metí de lleno al power. Este año competí, iba a competir 2 veces, terminé compitiendo una porque me lesioné en el medio. Eh, Creo que fue uno de los años que mejor me he sentido con mi cuerpo porque le saqué mucho el foco. Y curiosamente fue uno de los años que más pesado estuve en cuanto a kilos, ¿sí? Que más comí también. Y eso en otros años probablemente me hubiera hecho muy mal a mi salud mental. Y este año no. Este año fue bastante lindo, fue una experiencia nueva, interesante, me sentí fuerte, lo disfruté, incluso semanas que no entrenaba por algún motivo y volví a entrenar y levantaba un poquito pesado y me sentía en la gloria. Entonces encontré otro tipo de funcionalidades a mi cuerpo. Y también, eso por un lado, entonces trato de inculcar de eso a mis asesorados. La fuerza, entrenar fuerza, me parece eh, una cualidad muy bonita porque mejora rápido, mejora muy rápido. Aunque sea 5 kilos en un par de semanas, mejoran en casi cualquier ejercicio, ¿no? Es algo que ya sea avanzado en algún movimiento, ¿no? Pero poner el foco en ese tipo de cositas, en esas pequeñas victorias que vas teniendo semana a semana, está bueno. Por más de que no sepas cuántos gramos de masa muscular equivale a eso, por más que tu objetivo sea culturismo, por más... Está bueno tener otro tipo de foco. Y ahora, y más allá de la fuerza, lo llevé un poquito más allá y dije, ¿cómo te sentís en tu día a día? ¿Te duele la espalda como antes? ¿Cómo es tu energía en el día a día? ¿Cómo estás durmiendo hoy en día? ¿Y tu humor? Entonces mi biofeedback, por ejemplo, en mis asesorías, trata mucho de eso, del estrés, del dolor, de la energía, de cómo estuvo, por más que no vaya a ser una intervención psicológica, pero de cómo estuvo la mente un poquito en esos días. Porque al final, poniéndonos un poquito materialistas, la mente y el cuerpo son lo mismo, van muy de la mano. Entonces, por ahí eso también es mi foco. Y bueno, contaba dos cosas también, aparte del power. Me acuerdo que unas épocas donde más también disfrutaba de mi cuerpo era cuando pasé por mil millones de actividades, ¿no? Pero hice muchas artes marciales, hice baile, hice básquet, hice natación. Tener una habilidad, y más allá de eso también toco instrumentos, entonces hacer cosas también fuera de lo que es el fitness en sí también me ha ayudado mucho. Y curiosamente este tiempo, hasta por ejemplo el año pasado, cuando estaba con ese burnout un poco del gimnasio, no estaba haciendo nada más que culturismo, pero no tocaba la guitarra, no iba y salía a bailar, no hacía otro tipo de cosas con mi corporalidad. Entonces, claro que me voy a saturar y voy a ponerle más valor del necesario a la estética si no me doy cuenta de que mi cuerpo es también un vehículo que me permite habitar la vida, ¿no? Vivir todas las experiencias que me gustan. Así sea jugar videojuegos, pero si estoy muy cansado, no tengo energía en el día a día, tampoco me voy a sentar ahí frente a la computadora a jugar, porque estoy cansado. Porque no tengo cabeza para eso y quiero dormir nada más, boludo. Entonces, hasta para eso siento que sirve. Entonces trato también de inculcárselo eso a mis asesorados. Entonces, un poquito haciendo como ese resumen, ¿no? Trato de hablarles mucho, mucha transparencia,
inculcarles el valor por otras cualidades. La fuerza por ahí me parece que es como la más bonita porque está muy ligada a lo que uno suele buscar generalmente cuando va al gimnasio y la asocia a las pesas y demás. Y bueno, me da casualidad que hoy en día estoy trabajando con toda gente en gimnasios, entonces, pero muy asociado a eso, y también fomentar desde el que hagan cosas fuera de lo que es el fitness y el entrenamiento y demás. Que se den cuenta y si pueden hacer otros hobbies que, que lo lleven fuera de tal, no sé, hacer botánica, hacerte algo en cerámica, lo que sea, me parece fantástico. Hay asesorados, me tocó que cocinan, por ejemplo, y tenían como esta cosa, ay, sí, pero voy a tener que dejar de cocinar para comer de determinada manera, yo prefiero mil veces que sigas manteniendo ese hobby, ¿viste? Y todo porque eso te va a tener más tiempo también, o sea, dentro del deporte, y también hay que pensar en la longevidad, no en te doy un plan para que en 3 meses baje 12 kilos y se alineen los astros y si justo te da la genética y si justo para yo posicionar con este caso de éxito. Que igual muchos casos de éxito son falsos, pero ese es otro tema en el que no me voy a meter tanto. Pero, pero bueno, eso. Importante esto que remarcas, ¿no? De que somos más que cuerpo figura, ¿no? Mm, Nosotras hablamos desde la corporalidad justo, ¿no? Y Le Breton y Merleau-Ponty y algunos otros autores y autoras también decían justo esto, que nuestro cuerpo es la condición de posibilidad de la existencia, ¿no? Sordas y demás también. Aquí hemos hablado igualmente de otras autoras como esta Marina Islanda, ¿no? Etcétera, que también traen a cuento que el cuerpo es el vehículo de la existencia en el mundo. Y verlo así y concebirlo de esa manera tan, no quiero decir holística, pero sí amplia y compleja, nos ayuda bastante a saber que no tenemos que ir contra el cuerpo, que el cuerpo no es nuestro enemigo, ¿no? Sino al contrario, comprender sus procesos nos permite también vivir de una manera más amena nuestras trayectorias corporales, ¿no? Y saber que esto implica igualmente la percepción del cuerpo, la imagen corporal y el género, por tanto, porque sí, estamos en el mundo, estamos inscritos e implicados en el mundo y por lo tanto, sí que estos, vuelvo a los estereotipos, los ideales, todas estas cuestiones, claro que nos afectan y nos atraviesan, ¿no? Tan solo con lo que mencionaban ya ustedes dos de la reafirmación de la masculinidad, la reafirmación de la feminidad, ¿no? ¿A través de qué? De diferentes prácticas, y esto lo decía también Estela Serret, que, bueno, yo ya, como la he estado repasando muchísimo, me gusta hablar de ella porque teoriza sobre el género de una manera increíble, género subjetivo, género imaginario social y también el género simbólico, ¿no? Estela Serret, nada más así rapidito, es una maestra en ciencias políticas y una doctora en filosofía política y me encanta cómo teoriza sobre el género porque amplía esto de que el género es el mandato social de la diferencia sexual, ¿no? Que decía Marta Lamas y me parecía también importante lo que decías, Rafa, de, no, es que el género no solamente es algo de discursos de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Para nada, no, 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 es algo que nos atraviesa a todos. No, es cuestionar justo lo que es propio para mujeres y lo que es propio para hombres, o lo que se nos dice que es propio para mujeres o propio para hombres. No es reforzar las características de género, sino por el contrario, ¿no? Y bueno, acá puede haber mucho debate, reflexión al respecto, que estaría bastante interesante también abordarlo así. Pero a mí me interesaba decirlo, ¿por qué? Porque entre lo que mencionabas me llamó la atención esta parte de que hay pluralidad en el coachear, hay pluralidad incluso en la identidad del coach, ¿no? En la identidad del entrenador o de la entrenadora. Somos diversos. Entonces, en redes sociales parece que hay solamente un modelo a seguir si tú quieres ser un coach o un entrenador, una entrenadora exitosa o exitoso, ¿no? Que ese es el deber hacer incluso para nosotros como profesionales. Y bueno, en realidad esto es una falacia. Aquí en Atípico Fitness Podcast, afortunadamente, nos hemos dado cuenta que hay
muchas formas de llevar el entrenamiento, ¿no? En las personas, incluso la nutrición también. Hemos entrevistado a personas maravillosas, profesionales y profesionales maravillosos que Ujú. nos han demostrado que se pueden hacer las cosas diferentes. Ahora, aquí viene mi pregunta, ¿por qué tú crees que actualmente se asocia esto de entrenar o de ir al gimnasio solamente y exclusivamente como una forma de ganar músculo y perder grasa, que es algo que nos interesaba hablar acá? ¿Por qué crees que el fitness se ha reducido a esto, a estos objetivos, o el culturismo específicamente se ha reducido a esto? ¿Y qué otras formas crees que puede llevarse? Bueno, ya nos hablabas un poquito de la forma en la que tú lo llevas, ¿no? Pero más que nada es eso, o sea, me gustaría reflexionar sobre esto y sobre cómo las redes sociales, desde tu perspectiva, crees que han influenciado o han también tenido ahí un lugar en legitimizar ciertas identidades del coach, ¿no? Hegemónico, por así decirlo. Bueno, a ver, mira, creo que primero que nada, yo creo que estamos medio androides, ¿no? En el sentido de que tenemos el celular medio pegado todo el día. Y un poquito hablábamos acerca de esa dependencia a las tecnologías hoy en día, antes de empezar la llamada y todo, pero creo que en general, ¿no? O sea, hoy en día cuesta un poquito concebir de vida sin ver, ¿no? Lo que es, sin vivirlo a través de las redes, por ejemplo, a través del celular, a través de la tecnología. Entonces, en ese sentido, creo que la gente tiene muy distorsionado lo que ven en redes, lo que ven por internet, de lo que es la vida real. De hecho, no sé si esto en general, o por lo menos sé que medio en la comunidad de gamer, medio que es así, está mucho esta frase de anda a tocar pasto, anda a tocar césped, ¿no? Como salir un poquito al mundo real, ¿no? Salir y dejar de ese encierro, ¿no? Entonces creo que hoy en día uno está bastante bombardeado y claro, ¿qué es lo que pasa? Uno va a ver un algoritmo siempre que va a siempre a recomendarte más de lo que más se ve y más de lo que te interesa a vos, porque su único interés es tenerte enganchado. Entonces, si vos, entonces es un sesgo de confirmación constante, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si vos estás acostumbrado a ver determinados tipos de cuerpos y siempre lo estás asociando a este determinado tipo de valores, porque generas un efecto halo alrededor de esos cuerpos también, eh, nada, vos vas a pensar que todo es así y que todo el mundo debería ser así. Y cuando te encontrás con alguien que sale de esa norma, te encontrás con un coach que de repente no tiene tanta masa muscular, te encontrás con un coach que de repente tiene más grasa corporal que lo que te esperaría, no tiene abdominales, con un coach que tiene alguna discapacidad. Y decís, no, esta persona no puede, porque tiene que verse de determinada manera, tiene que ser de determinada manera, pero vida real no funciona así. No funciona así, no funciona así cuando salís a buscar pareja, no va a funcionar así en ningún otro ámbito. O sea, ¿cómo se llama esto? Neumonólogos asmáticos. Get over it. O sea, ya, no hace falta que el oncólogo tenga cáncer para poder saber sobre ciertos temas. Obviamente que tampoco desprestigio, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que moldea esto? Creo que lo moldea a través bueno, de eso, ¿no? De esos sesgos, de andar viendo, retroalimentándose a través de los algoritmos y demás. En ese sentido, creo que está bueno, por un lado ser más críticos con lo que uno consume, pero también empezar a consumir otro tipo de cosas y otro tipo de perfiles y demás. En ese sentido, creo que este podcast, por ejemplo, es bastante, bastante bueno. Yo mismo acá conocí bueno, a las dos Clau, a Clau, a Poti y a Spinelli, y también a Isa. Me parece, por ejemplo, perfiles tremendos, digamos. Y bueno, que los pude conocer gracias a esto, pude escucharlos, pude saber un poquito de sus voces. Y así también he ido escuchando más capítulos. Y dije, bueno, mirá, esto está bastante bueno, poder tener como otras visiones y demás. Que un poquito hablamos de esto también, de que uno se siente un poquito solo cuando no puede hablar de ciertos temas o
por ahí ampliar un poquito más la visión sobre estas cosas, ¿no? En este ambiente. Eh, no solamente empezar a ver también desde el ambiente fitness. A mí me pasó, por ejemplo, de que empecé a, empecé a ver más creadores de contenido, por ejemplo, de moda, que tenían un cuerpo parecido al mío. ¿Sí? O incluso algo que también me ha pasado bastante es que al hablar más de los gustos, ¿no? Con mis amigas mujeres y demás, y me daba cuenta que no le gustaba el tipo de físico, por ejemplo, no tenían esa preferencia, y eran bastante las que no tenían el tipo de preferencia del cuerpo que toda la vida pensé que le gustaba a las mujeres, que es así con abdominales, súper musculoso y demás, que hay quien no está y está perfecto, pero que le guste y está perfecto, pero hay muchas que no. Yo digo, Ujú. bueno, la verdad tiene sentido porque yo mismo también lo vivencio así. No precisamente mi atracción va por algo súper hegemónico tampoco. Entonces creo que está bueno empezar a cuestionarse un poquito más las cosas al exponerse a esa incomodidad de empezar a ver otras cosas. Lo que pasa que, bueno, ahí es eso, es incómodo cuando uno te está poniendo enfrente a algo que vos quizás venías ignorando, que quizás te dijeron, te bombardearon a decirte que esto no está tan bueno. O que solamente lo conoces a través de la caricaturización, ¿sí? Un Claro, poquito, no sé, poniéndonos un poquitito políticos, pero lo que le pasa a mucha gente con el feminismo y decir, ah, bueno, él solamente conoce el feminismo a través de la caricaturización que hace gente de derecha sobre el feminismo. Y así no vas a tener nunca una buena opinión de lo que es la cantidad de falacias que he escuchado acerca de socialismo, acerca bueno, de cuestiones de género, o sea, etcétera, ¿sí? Nosotros lo hablábamos un poquitito antes de la llamada también, esto de que hay mucha gente que no quiere hacer arte, quiere mostrar que hace arte, con el tema de las exacto. guías generativas, ¿no? Yo acá estoy ventilando todo lo que hablamos antes de la llamada, parece que hablamos 2 horas y fueron 15 minutos, ¿no? Tocamos Sí, 80 sí, temas. sí. Eh, yo creo que hay gente que no le interesa tanto el verse saludable, perdón, el ser saludable, sino el verse saludable y lo que se considera como eso, ¿no? Y son cosas Entonces, distintas. claro, y son cosas distintas. Entonces, justamente uno asocia muchas veces el ser saludable a tener el cuerpo del culturista, con estar súper magro y todo demás, cuando preguntarle a cualquier culturista que acaba de subirse a tarima, se siente horrible, se siente muy mal físicamente, no hay libido, el hambre no se va, no descansas bien, vivís con frío. Eh, yo siempre digo esto y es algo que, por ejemplo, que he hablado con Mati, un saludo a Mati, Marcel Mati, que cuando en su año de competencia, eh, él me contaba todos los síntomas que a él le iban pasando antes de subirse a tarima y yo le decía, ¿sabes que todo eso a mí son las mismas cosas que a mí me pasan por el trastorno alimenticio? Lo mismo que vivís vos ahora en competencia y al el vago le cambió totalmente la visión y ahí como que entendió tantas cosas, o sea, que cuando le comentaba de cosas que me pasaban, todo bueno, esto que a vos te pasa de sentir ese hambre que no se va, esa cuestión de todo el tiempo estar pensando en comida, de todo esto, vos lo estás viendo ahora cuando estás con el porcentaje graso bajo, o se te va a ir cuando subas el porcentaje graso. Yo lo vivo todo el año, independientemente de lo que me suceda, ¿entendés? Entonces, es una cosa muy fea de vivirla. Entonces, imagínate que uno asocia salud a estar con esas sensaciones también, porque vienen Sí, acompañadas no. de tener ese tipo de físico, ¿no? Tiene que ver con las Eh, lógicas del mercado también, lo que claro, nos han vendido, que es, porque si siempre te vendí que el cuerpo masculino fuerte y demás, y que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que verse fuerte, y por lo tanto es como una figurita de acción, eh, y nada, o sea, yo creo que va muy por ahí, digamos, yo creo que por eso se busca, más que nada, por tener algo, un asset, no me sale la palabra en español, una acción, algo de valor que yo pueda mostrar al mundo, ¿sí? Como mostrar desde ahí, es como, con esto te estoy mostrando mi disciplina, te estoy mostrando mi, nada, no sé, mi dedicación, lo saludable que soy.
pero no me estás mostrando las prácticas que te llevan a eso, cómo está tu salud mental, cómo están las cosas que dejaste de lado para tener ese físico, qué cosa, no me estás mostrando los privilegios por ahí que te llevaron a poder entrenar de determinada manera, porque no todos tenemos las mismas 24 horas. No me estás mostrando los años que te llevó, las pruebas y error, no me estás mostrando tu posible trastorno alimenticio, no me estás mostrando que alguien te cocina, no me estás mostrando, yo qué sé, si el uso de sustancias químicas. Hay mucho que no me estás mostrando detrás de eso, pero está muy lindo el discurso de tengo ese tipo de físicos por eso. Entonces, nada, eso, por eso creo que proliferan tanto ese tipo de físicos. Tenemos la idea, ¿no? Muy cerrada de lo que es un coach y a veces pensamos que si no se ve de cierta manera es como, es vago, ¿no? No sabe porque no lo ha practicado, no lo ha hecho. Y la verdad es que si lo analizas, o al menos dentro del entorno que yo conozco, la mayoría de las personas que ahorita, hoy en día estamos cuestionando eso, es porque tuvimos una etapa en las que estábamos de lleno y caímos en muchos de los mitos, ¿no? Entonces, como que justamente no es que no podamos tener esa disciplina o esa forma obsesiva, sino que más bien pasamos por ahí, vimos lo que ocurría realmente y decidimos alejarnos de eso, ¿no? Mm. Pero no es, o sea, como que a veces se piensa que es porque nos da flojera o porque no somos capaces, o sea, como que hay un ideal también de todos, de todos los que cuestionamos el fitness, se tiene un ideal de que somos personas que no sabemos realmente de lo que estamos hablando o de lo que es el verdadero fitness, ¿no? Porque nos da flojera, porque X o Y. Entonces, pues realmente proviene de otro lugar, ¿no? Como yo creo es mi caso, es tu caso por lo que decías ahorita y el caso de muchas otras coaches con las que hemos platicado. Eh, y también retomar el hecho de que justamente me encantó lo que decías, como de que el ser coach no solamente se reduce al hecho de que pongas una rutina y des una dieta, porque eso hasta la IA ya lo hace y lo hace mejor que nosotros seguramente, ¿no? Este, no lo digo obviamente un poco burlonamente, ¿no? Pero porque justamente, y creo que es importante eso, preguntarle a la gente qué hace más allá del momento en el que está entrenando contigo, ¿no? Y cómo se enriquece su vida, porque eso también influye en el momento que están con nosotros. Y hay que tener la sensibilidad para eso y a veces también saber soltar. Yo pienso en lo que decías como de, pues ve y haz otras actividades y eso. Pero hay muchos coaches que jamás dirían eso porque eso significaría quizá que les resten clases, ¿no? Y que ellos pierdan dinero. Entonces ya es como ver por tu bolsillo en lugar de por el bienestar de la persona que estás enfrente. Entonces, bueno, ahí se conjugan muchas cosas, ¿no? Que son importantes. Pero en términos generales me gusta la visión que muestras, ¿no? Como de que sea algo mucho más personal y el contacto que tienes con la persona, que no le tengamos miedo a ese contacto, que nos han enseñado que hay que mantener la distancia, ¿no? De alguna manera. Pero hay formas de relacionarse sin que sea de una intimidad fuera de lugar, digamos, pero que sí haya un contacto, ¿no? Y un conocimiento mutuo. Entonces, bueno, yo concuerdo con eso y ya para ir cerrando, porque ya llevamos un buen rato y creo que ya es hora. Ah, muy bien, muy bien. Pero teníamos una pregunta final para ti, que es, ¿qué significa hoy ser hombre fuera de los estereotipos corporales de los que hemos hablado, ¿no? O sea, si quitas todo eso, si quitamos todos estos ideales que tenemos de cómo se tiene que ver un hombre hoy en día, ¿qué queda? ¿Qué significa hoy para ti? Qué pregunta Sí, qué tan pregunta. difícil. Y la leí en el guión que me había mandado Sand, pero vos sabes que no sé. Y eso es una pregunta que me hago en mi día a día. O por lo menos, nada, que lleva un tiempo y que me la he preguntado. No sé qué es lo que define, porque al final el género no deja de ser un rol, una interpretación que alguien, un papel que alguien interpreta, ¿no? Eh, y esto lo he podido entender, por ejemplo, mucho justamente hablando con gente que se identifica como género fluido, eh, o incluso entendiendo a través de la gente trans, digamos, o sea, justamente por qué elegís em,
este género? ¿Por qué elegís este rol? ¿Por qué elegís esta interpretación, digamos? ¿No? Porque al final el género es algo social, que va a cambiar de sociedad en sociedad. No sé qué es ser un hombre. Sí creo que busco más que, por lo menos esto personalmente, más que ser un buen hombre, busco ser una buena persona. Eh, y no buena en el sentido tipo de que hay personas buenas y malas y en una cosa así medio blanco-negro de que no, porque al final todos somos, como decía antes, complejos y contradictorios, ¿no? Entonces, en ese sentido puedo entender mucho por qué cierta persona actúa como actúa de determinada manera, por más de que no esté de acuerdo, por más que me dé rabia. Pero sí tratar de tener un sistema de valores, respetarlo y tratar de estar abierto a cambiarlo. Yo un poquito lo que decía, le contaba a Sant, se lo dije a Isa, por ejemplo, chateando antes de estar acá, y se lo dije a un par de amigos que me daba un poco de nervios, ¿no? Por ahí estar en el podcast porque la gente acá lee tanto, es académica, está haciendo sus tesis, está... Y yo me considero una persona con eh, mucha suerte de que me pude salir de lugares donde tenía que salir, habiendo pasado, como vos dijiste, a nosotros nos tocó estar por ahí de ese lado del fitness, bueno, a mí también me tocó estar del lado de ser increíblemente machista, de estar en esa manósfera de seguir a gurús de seducción, de estar en una secta y salir de esa secta y dejo el bombazo por el final, ¿no? Pero... eh, y tuve la suerte de poder salir, de encontrarme gente buena en el camino después y a día de hoy tener linda gente que me rodea y que me ha permitido seguir abriendo la cabeza y seguir. Entonces, eso me ha permitido desarrollar de empatía como para poder seguir pensando las cosas y tener ese pensamiento crítico a las cosas. Entonces, creo que eh, eso más que nada, digamos, no, más que desde lo académico y todo demás, que por ahí sí me interesa, pero no es mi fuerte en estas áreas, ¿no? Y nada, eso, trato de ser una buena persona más que un buen hombre, porque al final cualquier cosa que se me ocurra que pueda decir esto hace a un buen hombre, me gustaría que esté en mi pareja si es una mujer, por ejemplo. Entonces no Mm. encuentro nada que sea inherentemente natural a una persona, al género de una persona, porque el género de por sí no es natural. En el sentido no es innato. Creo que más que el moralizar a una persona, ¿no? La parte ética, y hablaba esto con Cari igual, la parte ética y la parte de la ética del cuidado, ¿no? La responsabilidad afectiva, qué valores te están definiendo como persona, más allá si hombres y mujer, qué valores tienes tú, ¿no? Mm, Eso por un lado. Y por otro lado también me parece que tanto tu experiencia, tu trayectoria de vida, que está aunada a las lecturas y cuestionamientos que has tenido, han abonado mucho en este aspecto igual, ¿no? Decías, no soy académico, no, pero te has nutrido de varias personalidades o incluso escritores, escritoras, personas que cuestionan esto que tú ya estás cuestionando, que hasta cierto punto nos han ayudado, y hablo aquí por los tres, me atrevo a hablar por los tres, nos han ayudado a dar respuestas o tener más preguntas, ¿no? O darle un sentido a nuestras preguntas, ¿no? Y eso para mí es muy, muy, muy valioso. He estado leyendo sobre las masculinidades, ya lo hablaba con ustedes dos, sobre que la masculinidad en realidad es un espectro, o sea, es plural, ¿no? También. mm, Y eso me parece de mucho valor comenzar a verlo así, a cuestionarlo así y a vivirnos desde una búsqueda propia, ¿no? Y fomentar nuestros propios valores, eso. Y nada, bueno, yo ya quisiera cerrar este episodio nada más preguntándote qué te gustaría dejar acá para las personas que nos están escuchando, Rafa.
Uy, qué difícil. Me pusiste mucha presión de repente en esto. A ver. ¿Qué me gustaría dejar como mensaje? Eh, creo que lo más valioso, lo más importante sería eh, que realmente se incomoden en pos de ser realmente críticos con lo que piensan. O sea, incomodarse en el sentido de realmente escuchar otras opiniones y no quedarse con lo primero que escuchan. Y estar abiertos a la idea de que podrían estar completamente equivocados sobre un tema y que puede serlo, digamos. Eh, me parece que esa es como la mayor lección de vida que tuve. Bueno, vos sabés, o sea, pasó 10 años en una secta de artes marciales, jamás, así como mensajes, si están en alguna parte del mundo, jamás vayan a Pacua. No vayan, no es arte marcial, no es yoga, no es nada, simplemente se van a arruinar la vida, pero nada, realmente eso me permitió cuestionarme muchísimas cosas y me permitió eh, poder conectar más genuinamente con otras personas y creo que me hubiera perdido gente maravillosa, me hubiera perdido esta charla, me hubiera perdido conocer a ustedes, me hubiera perdido mi grupo de amigos, si no hubiese sido por cuestionarme muchas cosas, me hubiera perdido muchas cosas del fitness y probablemente viviría con la misma frustración que viví en algún momento, con muchas cosas si no fuera por eso. Eh, Está bueno cuestionarse de las cosas desde el lenguaje, está bueno cuestionarse desde hasta lo que parece sentido común, es el menos común de los sentidos, y hay que ser muy críticos de quienes escuchamos. En ese sentido también recomiendo mucho a David Saavedra, eh, que bueno, ya hablé de él, una personalidad que me parece muy, muy hermosa. Para contexto, para los que por ahí no sepan mucho, es un chico que era nazi, dejó de serlo, hoy en día habla de eso, habla de la radicalización, me parece una persona fantástica y hace mucho video reaccionando acerca de cómo se radicaliza uno en los discursos, en los reels, en las redes sociales y demás, y cómo va demostrando todas esas cosas. Tiene un libro también. Me parece, nada, una persona fantástica. Me ayudó a entender muchas cosas de mi proceso de desradicalización. Personalmente conecto mucho más a veces con esta parte como más personal, como nos narras, pues, o sea, más sincera Ujú, de cómo atraviesas esto, ¿no? Porque sí, podemos tener muchas lecturas, pero la vivencia personal creo que nos conecta. Y es importante hablar desde ahí, ¿no? No solamente como desde superioridad intelectual, y no lo digo de manera, pues, negativa, ¿no? O sea, sí es importante traer textos y pero también es importante traer vivencias personales y cómo estas influencias, cómo todo este conocimiento em, se vive realmente, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, haz esto, a cuando lo estás haciendo. Entonces, mm, desde ahí, yo aprecio mucho que hayas estado aquí con nosotras, con todo y los nervios, con todo y las dudas y con todo, porque al final nosotras nos sentimos igual, no creas que hablamos y no tenemos miedo y no tenemos dudas y no tenemos inquietud de equivocarnos. O sea, creo que eso es compartido. Entonces, bueno, gracias por estar en este espacio y para mí ha sido un placer también conocerte al fin porque no te conocía así, charlando. Bueno, Sí. muchísimas gracias. La verdad que me encantó, me sentí súper cómodo. Por más que no se haya notado tanto al principio, pero después la verdad que sí. Son bastante acogedoras las dos, así que nada, y bastante acogedoras y bastante brillantes también tengo que decir. Así que nada, como les decía, no me perdí un podcast, me parece, en todo lo que va este tiempo. Así que, es más, me tengo que poner el día con lo último que subieron, que todavía no lo vi a fecha de hoy. Pero nada, estoy muy contento de que hayan podido invitarme y haber podido tener esta charla, sobre todo. Creo que eso es lo más importante. Te pido disculpas, Cari, porque vas a tener que editar reels bastante largos. Puede ser, o Vas a más tener bien que... 20 reels chiquitos. No importa, no importa.
Gracias por haber estado con nosotras también. Comparto la opinión de Cari igualmente y bueno, para todas las personas que se quedaron hasta acá a escucharnos, igual les agradecemos bastante, les invitamos a suscribirse, darle like y esas cosas que bueno, son extras, pero también ayudan a potencializar pues y a llegar a otras personas que tal vez sí eh, no digo necesiten, pero que les pueda ser de valor y que puedan encontrar a lo mejor aquí algunas cositas, destellos de o empatías de cuestiones que ya se venían, preguntando, ya se venían cuestionando también, ¿no? Vaya la redundancia. Y bueno, eso, agradecerles y nos vemos para el próximo episodio de Atípico Fitness Podcast. Gracias, bye. Segunda temporada. Segunda temporada.